El pasado 18 de febrero, la ministra Margarita Luna Ramos se retiró y dejó un asiento vacío que ahora será ocupado por una de las tres propuestas por el presidente, ya sea Yasmín Esquivel, Celia Maya o Loreto Ortiz. Hoy las tres comparecieron ante el Senado. Para muchos, Esquivel, esposa del contratista José María Riobó, es la favorita, aunque enfrenta severos cuestionamientos. Veamos el contexto. Este lunes, la terna propuesta por el Ejecutivo para ocupar el cargo de magistrada en la Suprema Corte de Justicia en lugar de la ministra Margarita Luna Ramos compareció ante el Senado. La primera en hacerlo fue Yasmín Esquivel Moza, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y esposa del contratista José María Riobó, asesor del nuevo aeropuerto en la base de Santa Lucía. Esquivel Moza aseguró que ha formado su carrera por ella misma y ninguna relación afecta su independencia. Considerada la candidata más fuerte a ocupar un asiento en el máximo tribunal, fue acusada por dos magistrados de influyentismo y retrasar procesos, pero la magistrada señaló que las acusaciones son producto de rencillas personales. En la comparecencia, Esquivel se declaró a favor de la vida y no apoyó la adopción para parejas del mismo sexo. Además, señaló que como ministra decidirá de acuerdo a las legislaciones locales. Siguió Celia Maya García, que ya había sido propuesta por López Obrador para suplir al ministro José Ramón Cosío. Desde 1985, Maya es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. En 2003 y 2012 fue candidata a la gubernatura y al Senado por el PRD, y en 2015 buscó nuevamente la gubernatura como abanderada de Morena. Este año intentó llegar al Senado por el mismo partido, pero en ningún caso fue electa. En el caso de hijos de parejas del mismo sexo, Maya dijo que le preocupaba el entorno del niño y si los padres podrían quererlo tanto para ayudar al menor. No lo sé, tendrían que demostrarme en un expediente. En diciembre pasado fue propuesta para suplir al ministro Cosío. No obtuvo ningún voto en el Senado. La última en comparecer fue Loreta Ortiz, que fue diputada federal por Morena entre 2012 y 2015, partido al que renunció recientemente. Ortiz está especializada en derechos humanos y durante el periodo de transición coordinó los diálogos de pacificación convocados por López Obrador. En su nominación pasada, Ortiz obtuvo 9 votos en el Senado. Como en la nominación previa, organizaciones de la sociedad civil señalaron que la cercanía de las tres propuestas al mandatario o a Morena pone en riesgo la autonomía de sus funciones. Durante su comparecencia, Ortiz señaló que se atiene a la jurisprudencia que acepta la interrupción del embarazo hasta la semana 12 y que el máximo tribunal ya ha reconocido el derecho a la adopción a parejas del mismo sexo. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche, como cada lunes, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Querida Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy con notas y todo. Hoy con notas y todo, con un cuadernito nuevo. Ah, no, ese no es el nuevo, pero bueno. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Buenas noches. Para quienes dicen que Andrés Manuel tiene empresarios predilectos, hoy canceló una mina de Salinas Pliego y dejó claro que no hay estos rumores de O sea que él no de es de los cercanía. favoritos, pero no elimina la posibilidad de que haya favoritos. la separación de empresarios Unas y de por poder otras. político. A ver, eso es otro tema que te vamos a platicar si quieres también, pero qué bueno que pasó eso. También está con nosotros Fernanda Caso, como cada lunes y miércoles, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Genaro. Un gusto estar por acá. También nos acompaña Alfredo Lecona, ya lo conoces, él es activista y analista y también panelista de lunes y miércoles. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches. Pues también contrariado porque la empresa que se encargó del Estara de Luz fue la que compró las pipas. Hoy nos venimos enterando. Bueno, pues si quieren hablemos de ese tema el miércoles porque sin duda también es tema. Hoy nos toca hablar del tema que está en la discusión y es precisamente la comparecencia de estas tres mujeres. Dos de ellas ya habían estado previamente también en una terna distinta, no llegaron, Celia Maya y Loreto Ortiz. Ambas, bueno, Celia Maya, ¿qué podemos empezar diciendo de ella? ¿No? Otra vez vuelve a demostrar que es una mujer que no estudia, que llega a una comparecencia a hacer perder el tiempo a los senadores y a las senadoras, que prácticamente no es una candidata idónea, que ni siquiera hizo la tarea de revisar lo que la Suprema Corte de Justicia ya ha regulado, ya más bien dicho, sobre el tema de la adopción de menores. Y lo mismo también las otras dos candidatas, ¿no? Por parte de parejas del mismo sexo, por cierto. Lo mismo también Yasmín Esquivel, que además tiene la cola que le pisen de que es la esposa del contratista preferido de este gobierno, según critican algunos, y Loreto Ortiz, quien coordinó estos esfuerzos de diálogo con víctimas, que algunos dirían fue un monumental fracaso. ¿Cómo lo ven ustedes? Hablando de tres mujeres, evidentemente en esta mesa hemos defendido que lleguen más mujeres a posiciones de poder y por supuesto, pero no cualquier mujer, sino las más competentes. ¿Cómo ven estas tres mujeres propuestas por el presidente López Obrador? ¿Debería dar marcha atrás y mandar a otras tres? ¿Les gustan? Loreto Ortiz la menos peor, pero tampoco la mejor. ¿Cómo lo ves, querida Fer?
Bueno, de entrada celebro que haya 3 mujeres, porque sí habla de un compromiso de que al menos si sale una mujer pueda ser sustituida por otra mujer en una corte que está mayoritariamente compuesta por hombres. Entonces, que al menos no pierdan espacios las mujeres. Creo que el esfuerzo no debía ser únicamente cuando sale una mujer, sino en general para ir equilibrando la corte poco a poco, no por el hecho de ser mujeres, sino porque hay muchas mujeres que están preparadas, que tienen trayectoria en el Poder Judicial, en la academia y que podrían tener hoy un lugar en la corte. Y justo por eso me parece más lamentable la terna que se presentó, porque no solo es poner a mujeres a competir que no tienen ninguna posibilidad de entrar, su desempeño en las comparecencias fue muy lamentable, sino que además es hacer menos a todas esas otras mujeres que sí tienen la trayectoria, los conocimientos, la preparación y que hoy no están siendo propuestas como candidatas para ocupar un lugar en la Corte. Tú antes previamente nos hemos referido al tema de la militancia en Morena, al que hubiesen tenido esta cercanía con el presidente, o conflicto de interés por ser una de ellas, Yasmín Esquivel, la esposa del susodicho contratista favorito de la 4T. Sí, que en ese caso en particular yo no creo que se debe descalificar a una mujer por con quién está casada o quién sea. En el caso de ella, si se ha excusado o no se ha excusado de decisiones en las que pudiera estar involucrado su esposo. Que no en el lo caso hizo. sí, en el caso de ella. En el caso de su militancia partidista, bueno, pues la verdad no creo que se le deba limitar un derecho que además es un derecho humano, las personas a participar en política. Convención de San José, ¿no? Pero bueno, creo que además de estos temas que hemos comentado que se van a decidir en los próximos meses o años en la Corte, que son legalización de drogas, matrimonio homoparental, también hay muchas otras decisiones políticas a ellos y volver a evaluar su rol constitucional, porque hoy parece que tenemos un cuarto poder que no está terminado de definir con ellos, particularmente los reguladores, ¿no? La CRE, la COFESE y bueno, finalmente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos estos que están teniendo una injerencia sobre cuestiones económicas importantes en nuestro país. En segundo lugar, la revisión de la protección de derechos humanos por parte de la nueva Guardia Nacional, que va a ser un tema que va a estar a todo en las discusiones públicas. Va a ser una corte que además le va a tener que regular los salarios de los diputados, senadores, va a tener que definir si es constitucional o no es constitucional esta reducción para el propio Poder Judicial y para todo el Poder Ejecutivo. Es decir, vienen muchas decisiones importantes que creo que se debieran estar discutiendo y se debería estar cuestionando a los candidatos que están compitiendo por un puesto. A ver, Eder Guevara levantó la mano y quisiera yo pedirte que nos digas cuál es la lógica que hay detrás de esta terna tan chafa, la verdad. Después de haber escuchado a las 3 candidatas, Loreto Ortiz pasa la prueba, pero de panzazo. Una gran académica que aquí lo hemos dicho, su libro de Derecho Internacional es fantástico, pero para mí en la Suprema Corte hay una gran diferencia. Yo creo que Loreta tiene las credenciales y la facultad para asumir el cargo. Hay un asunto que no es es un asunto, una crítica al proceso. Efectivamente es importante que estén mujeres, pero que sean mujeres que representen la agenda de género. Y hoy las comparecencias, 2 de ellas demostraron que no tienen idea. Lo que dijo la señora Maya es sobre las familias diversas es aberrante. Yo hablé con compañeras de la Red Nacional de Madres Lesbianas, están asustadísimas porque lo que dijo es irracional, este asunto de la concepción tradicional de la familia y concibiendo familia solamente como padre y madre, cuando muchas de las familias son encabezadas solo por mujeres. Implicando además que cuando hay un niño en una familia diversa, en una familia homoparental, ese niño forzosamente tiene problemas existenciales, claro. Sí, es una lógica totalmente tradicionalista, ¿no? Y que eso no ayudaría en los debates que están pendientes en la Suprema Corte de Justicia y en la vida pública del país. Entonces, ¿y entonces por qué mandan esa terna pues tan chafa? Yo tengo la impresión de que es gente en la que confía el presidente, que es gente que le parece que tienen el perfil honestas, que saben de derecho constitucional y por eso él piensa que pueden hacer un buen papel. Es respetable, no está violando la ley. ¿Pero tú crees yo creo que Andrés de Manuel ellas sabe que esta era la postura que tenían Celia y Yasmín? no creo que hablen tan en Pues lo entonces, particular. ¿qué responsabilidad? Conservador en lo personal, ¿no? Lo ha manifestado en muchas ocasiones. No sé si, yo creo que ha hablado de temas que sí, con ellas, pues, que sí son prioritarios en su agenda, que los tienen muy claros y sabe que ahí ellas, pues, van ¿Y no
se metió en esto. hacer un papel fundamental. En el tema de las familias diversas, Andrés ha sido muy claro, es el único que como presidente de la República ha hablado de la diversidad sexual. En su toma de protesta el 1 de diciembre en el Zócalo, habló de las familias en el sentido moderno, porque, de la yo le critiqué diversidad. muchas cosas a Enrique Peña Nieto, discursos. pero en la agenda de diversidad sexual más o menos ahí andaban avanzando y tenían este rollo del reconocimiento público, las fuentes iluminadas. Pero además esa siempre es la escapatoria, ¿no? O sea, el presidente, Andrés Manuel ha dicho reiteradamente en sus discursos, pues sí, pero sus discursos valen para pura nada si lo que está mandando al final, o sea, si una decisión que sí es de él, no es posible, a ver, no es posible que estemos en esta la terna la escogió él. Sí, pues, pero es él posible que estemos yo en no esta creo- transformación yo no y que creo- algo fundamental que debería de cambiar es transparentar este tipo de decisiones, no nada más mandar una servilletita así con los nombres. No nos da una explicación de por qué está eligiendo a esas personas. No habrá un debate de la corte que queremos, de la corte que él imagina, de para dónde inclinarla. Y de repente tenemos estos escenarios que si es cierto que él no sabía las posturas de estas dos mujeres, pues entonces es un acto de irresponsabilidad. ¿De dónde sacó que estas 3 personas son las 3 mejores juristas del país? Cuando hay jueces, como decía Fer, extraordinarias, Carla Macías, hay académicas de primer nivel, como Ana Laura Magaloni, o sea, Leticia Bonifaz. Sí, que tiene grandes simpatías. Nuestra eterna candidata, bueno, de este lado de la mesa, creo. Para muchas personas. Pero esto sí habla mucho de lo que es Andrés Manuel. O sea, o es un irresponsable o su visión de un tema tan importante como las familias diversas, pues está reflejado A ver, en lo que hace. yo quisiera, a ver, porque evidentemente, Sí, no es cualquier cosa. evidentemente, a ver, yo Una llevo ministra de muchos, la Corte de- llevo muchos años escribiendo el tema y llevo muchos años siguiéndole la pista a Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de diversidad sexual. Y evidentemente sí ha habido un cambio. Pero quitando y dejando de lado el tema de la diversidad sexual, perdón, pero si llegan 3 personas que son candidatas a un cargo, a una chamba, por lo menos se pueden a revisar qué ha decidido la Corte sobre varios temas. Y 2 temas fundamentales son derecho a decidir o aborto y matrimonio igualitario y adopción homoparental. La Corte ya ha dicho muchas cosas sobre estos temas y ni Yasmín, ni Celia Maya, ni Yasmín Esquivel, ni Celia Maya hicieron la tarea. O sea, son candidatas que no son idóneas porque ni siquiera se tomaron la tarea del tiempo de leer lo que ya había dicho la Corte, si hay jurisprudencia o no. Bueno, A el ver. tema de adopción homoparental es jurisprudencia desde 2016. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que están violando es un fallo reiterado de la Corte que dice que la idoneidad de los padres no tiene nada que ver con su orientación sexual ni con su estatus civil, si están o no casados bajo la idea tradicional de familia, etcétera, que así yo comparto contigo, me parece escandaloso que ignoren justo lo que ya es un criterio en firme de la Corte y que ha servido para la interpretación de las leyes de ahí para abajo. O sea, como hizo desde hace Xochitl Gálvez, muchos vamos a años, darles ¿no? orejas de burras a las 2, a Sí. Celia Maya y a Yasmín Completamente. Esquivel. Hay otros temas que a mí me preocupan muy en lo particular, sobre todo lo resalto de la candidata que sabemos que tiene la mayor probabilidad de llegar, que es Yasmín Esquivel, que es el tema, por ejemplo, de prisión preventiva oficiosa. Sí. Y ahí yo lo ligo con el hecho de que esta cuarta transformación lo que ha hecho es precisamente estos temas controversiales, los ha pasado como reformas constitucionales. Y las reformas constitucionales per se limitan el trabajo y la acción de la Corte por todo este debate no zanjado que quedó 5-6 de votos en la Corte de si es posible impugnar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Y ahí, por ejemplo, Yasmín Esquivel decía, no se viola el principio de progresividad en los derechos con la prisión preventiva oficiosa porque la prisión preventiva oficiosa no es prisión automática y ella lo que aduce es que los jueces tienen que ver y valorar la carga probatoria del Ministerio Público para decretar la prisión preventiva oficiosa y yo pues le tengo muy malas noticias. La realidad en los hechos es que la prisión preventiva oficiosa sí es automática, sí viola el principio de progresividad de los derechos por 2 motivos fundamentales. Uno, porque ampliando el catálogo de delitos graves, reduces la esfera de protección de la presunción de inocencia y las garantías procesales de cualquier imputado, precisa y sencillamente porque la progresividad implica ir ampliando la tutela de ese derecho y no irlo reduciendo. Que La delitos sola graves, entre comillas. ampliación del catálogo de delitos es en sí una violación al principio de progresividad. Pero lo otro tiene que ver con el balance de cuáles son realmente los elementos que dan la vinculación a proceso y si la vinculación a proceso en los casos de delitos con prisión preventiva oficiosa vale más o no
que la presunción de inocencia y es suficiente para decretarla. Y ahí es suficiente con que se haya cometido el delito y haya una probabilidad de participación para que el juez no solo te vincule, sino te decrete las medidas cautelares, que en este caso son únicamente prisión preventiva oficiosa. Entonces, a mí sí me preocupa que no haya una interpretación tan básica, tan engañosa de una cosa que es muy fundamental en lo que tiene que ver con la agenda de justicia y que evidentemente pues también hay un tema de que no estudió cómo ha sido la evolución de la interpretación. Nos tenemos que ir al siguiente bloque, pero quisiera preguntar más para cerrar este bloque. Las tres candidatas, entonces, ¿habría que rechazar esta terna, en su opinión? Sí. Eder dice no. Yo quiero decir porque fundamental porque muy contrario a lo de Yasmín, Loreta expresó, de hecho, su visto bueno a revisar reformas constitucionales y se expresó específicamente en contra de la prisión preventiva oficiosa. Pero muy al contrario a lo que ella dice de y que hoy lo mencionó, que podrían rascar y rascar y rascar en su trayectoria y no encontrarían un acto deshonesto, pues perdón, pero Loreta engañó a víctimas a lo largo y ancho del país en estos foros de pacificación, ¿sí? Y su independencia, pues si fuera tan independiente, no se demostraría renunciando antes de la comparecencia, sino defendiendo cosas como, oyendo cosas como la Guardia Nacional, una voz que faltó fue la de Loreta, que estuvo a lo largo del país. La votación, haber tenido 0 o 9 votos en una nominación anterior debería ser suficiente para que esas mismas candidatas no estuvieran. La pregunta otra vez, ¿para qué la mandan? Y por cierto, rápido, antes de irnos, tanto a Celia Maya como a Yasmín Esquivel les recomiendo que tomen el teléfono, le llamen a la Universidad Pedagógica Nacional al doctor Fernando Salinas Quirós, quien es un académico que ha estudiado por primera vez en México. En el año 2009, cuando se estaba discutiendo este tema en Ciudad de México de la adopción homoparental, muchos activistas, incluido yo, tuvimos que buscar fuentes académicas de Estados Unidos y de Europa principalmente. En México ya hay una academia que están haciendo y que ya tiene estudios sobre cómo el hecho de crecer en una familia homoparental no tiene ninguna consecuencia diferente a crecer en una familia heterosexual con papá y mamá. Y está el doctor Fernando Salinas Quirós, lo vuelvo a mencionar, Universidad Pedagógica Nacional, llámenles. Vamos a una pausa. Regresando de esta, organizaciones de la sociedad civil piden al gobierno federal que no le suspenda apoyos. Regresamos también con una nota que tiene que darnos también nuestra querida compañera Elisa Sánchez, que se le fue del programa pasado, y con esto también regresamos.